Bien, voy a continuar con nuestro tema, chicos, con lo que es el proceso de exploración del control motor. Este proceso de exploración, como habíamos explicado en la clase pasada acerca de la evaluación del sistema nervioso, va a tener un propósito. Y este propósito va a ser dentro de lo que es el examen clínico funcional del sistema nervioso. Va a tener una perspectiva primero del control motor. Este control va a buscar identificar las áreas de déficit, como vemos aquí, o las características de la función central o periférica. Esto en el sistema nervioso. Todo esto va a ser a través de un propósito que va a ser el examen. Este examen va a empezar con el examen del tono muscular, luego será el examen de los reflejos somáticos, la sensibilidad superficial, profunda y cortical. La actividad motora, que es voluntaria, va a considerar los cambios de posición, el equilibrio, los desplazamientos y las habilidades funcionales que son inherentes y propias de cada persona. En cada uno de estos aspectos se tiene que conocer y comprender la base neurofisiológica que va a sustentar el control motor y por lo tanto la utilidad y la oportunidad que tiene que hacer relevante la evaluación. Otro aspecto importante dentro del examen clínico va a ser la historia clínica. En la historia clínica debemos considerar primero la entrevista o el interrogatorio, ya que viene a ser el método mediante el cual vamos a obtener toda la información necesaria sobre la historia de salud del paciente. Esto en el primer contacto personal que vamos a tener con él. En el caso que fuera directo con el paciente, o puede ser con los familiares o con la persona que lo cuida. Cuando este caso, cuando el paciente no se encuentra alerta o no se encuentra consciente o va a tener dificultades para comunicarse, entonces la entrevista se la realizará a una de las personas que antes he mencionado. La entrevista en el examen clínico funcional del sistema nervioso, además de indagar sobre los datos personales del paciente, como la edad, el estado civil, todos los antecedentes familiares, personales y los sociopersonales, va a tener un propósito. Y este va a ser el de conocer los aspectos de la movilidad, las formas y lugares de desplazamiento, la ocupación. Esto quiere decir a las actividades que realizó y que realiza, como los hábitos de trabajo, la integración social, las relaciones personales y sociales que el individuo puede tener en su tiempo libre. Así como la identidad, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene el paciente de su patología? Cómo encuentra su imagen corporal y cómo está el estado de autoestima. Todo esto se debe recabar a través de un interrogatorio que nos permita conocer aspectos claves para una buena relación paciente-profesional. Una vez hecha la entrevista, vamos a proceder a la exploración física. Luego de conocer todo el contexto que nos da el paciente, vamos a pedirle al paciente que se ponga cómodo y vamos a iniciar con la exploración física de acuerdo al esquema del examen que nos hemos propuesto o nos hemos planteado. La exploración física va a emplear técnicas, primeramente, como sabemos, de observación. Luego pasaremos a la palpación. Si amerita, haremos percusión y auscultación. Y todo esto
nos va a ayudar a percibir la condición de las funciones y los procesos relacionados con el movimiento. Iniciamos con la observación. La observación va a ser el proceso, como ustedes saben, mediante el cual se va a conocer aspectos generales del control motor que afirman o refutan la selección de las pruebas que hemos hecho para aplicar. En esta técnica de exploración, los ojos van a ser los instrumentos y va a ser más que todo una destreza que se desarrolla con la práctica el realizar la observación. A través de la información, de la observación, perdón, nosotros debemos recoger información importante sobre la integridad neurológica y osteomuscular, así como podemos advertir la postura, la facilidad con la que se desplaza, el tipo de contacto visual que mantiene, la facilidad para recostarse en la camilla o tal vez para sentarse, y la observación se iniciará desde el interrogatorio y va a terminar cuando el fisioterapeuta pierda el contacto visual con el paciente. Durante todo ese tiempo existe la oportunidad de confirmar o refutar todas las hipótesis que nos hemos formulado acerca del comportamiento corporal y motor del paciente. Luego vamos a pasar a la palpación. La palpación va a ser el proceso mediante el cual realizamos con el tacto de las manos y los dedos para obtener información del paciente. La palpación, con la palpación podemos apreciar el tono muscular de los miembros superiores e inferiores. Se puede realizar no solamente con los dedos, sino con la palma, la superficie palmar, así como también se puede palpar con la superficie dorsal de las manos, especialmente esta técnica para percibir la temperatura. Cuando nosotros requiramos identificar las diferencias térmicas en diferentes partes del cuerpo. La palpación también nos va a permitir percibir las compensaciones musculares que el paciente puede realizar cuando tiene dificultad para realizar un movimiento. Este movimiento que pueda ser selectivo o cuando carezca de la habilidad funcional para realizar todos los cambios de posición. Dentro del examen clínico funcional, podemos mencionar que, por ejemplo, la auscultación se utiliza para escuchar los sonidos respiratorios y cardíacos simplemente. Otros aspectos que se pueden examinar de forma general va a ser las características de la interacción como la conciencia, las funciones mentales superiores, los pares craneales, los signos vitales, la mecánica ventilatoria, la expresión global, la gestualidad y la actitud ante una situación de salud. También vamos a advertir la función motora, función sensitiva, la coordinación motriz fina, los desplazamientos y el funcionamiento de forma general. Vamos a pasar a las funciones mentales superiores. Y en estas funciones mentales superiores vamos a considerar algunas diferencias entre lo que es la especie humana en relación a otros seres vivos. El examen de las funciones mentales superiores resulta un procedimiento cognitivo de educación
y cultura, ya que mediante la atención, el análisis y la síntesis de todo lo que se ve y se escucha en relación a un paciente, va a descubrir al otro. En este caso, la capacidad cognitiva. Las funciones mentales superiores van a ser el conjunto de operaciones cognitivas que ocurren en la persona. El fisioterapeuta va a abordar la relación con el proceso de interacción humana y el aprendizaje motor en el paciente. Por eso es que se van a centrar las funciones mentales superiores de orientación, lenguaje, memoria, gnosia y praxia. La base neurofisiológica principal de las funciones mentales superiores va a ser la corteza frontal cerebral, parietal y temporal. También se relacionará con la actividad cerebral que está regulada por la sustancia reticular. Si empezamos con la orientación, esta se refiere a la capacidad de conocerse a sí mismo en lo que es persona, tiempo y espacio. Este aspecto es fundamental porque cuando está sin alteración, va a corroborar el estado de conciencia alerta y posibilidad del uso de libertad y la regulación de la voluntad. Durante toda la entrevista se aprecia la coherencia de la información que en este caso el paciente refiere sobre la situación personal. Luego nos vamos a referir al lenguaje, y el lenguaje es otra característica diferenciadora del ser humano frente a otros seres vivos. Va a ser la expresión de infinitas posibilidades del pensamiento en un sistema de comunicación. El lenguaje es exclusivo del ser humano como una habilidad legítima del conocimiento y la cultura de un pueblo. Va a estar mediado por el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, en lo que se refiere a la capacidad de procesar, analizar e interpretar los estímulos sensoriales y cognitivos internos y externos. El lenguaje contiene estructuras anatómicas como los labios, el paladar, la lengua, la laringe, que van a apoyar a la fonación. Esto quiere decir la pronunciación de todas las vocales y la articulación de la palabra. Luego tenemos a la memoria. La memoria es el proceso por el cual se almacena y se evoca la información acumulada por la experiencia. La memoria va a ser un elemento básico para aplicar el conocimiento, para orientar la conducta y para tener un aspecto fundamental para la integración funcional. Esto en el sistema nervioso. La memoria interviene en los actos instintivos y naturales del ser humano. Por lo tanto, la memoria puede ser instintiva, que se relaciona con los aspectos reflejos, y puede ser memoria individual, la que se va a ubicar en la corteza cerebral y se va a conectar con el sistema límbico. Esta memoria percibe y regula la emoción primaria del individuo. El fisioterapeuta, con la exploración del control motor, va a examinar la memoria anterógrada y retrógrada, así como la de corto y largo plazo, como elementos del proceso de aprendizaje motor que va a mediar en su interacción profesional con el paciente. Luego tenemos la gnosia. La gnosia es la capacidad que tiene la persona
de reconocer los objetos, símbolos o cuerpos por identificación e interpretación de los estímulos aferentes, siempre y cuando estén indemnes. Esto quiere decir que no estén afectados aquellos sensores periféricos, sensitivos y sensoriales, y por lo tanto las vías aferentes. De este modo, se va a regular la imagen corporal, la orientación derecha e izquierda, la somatognosia, la esterognosia y la nosognosia. La importancia de la gnosia en la exploración del control motor va a radicar en que va a permitir al usuario procesar estímulos sensitivos y generar a partir de ellos una respuesta motora. La somatognosia o identificación anatómica del paciente se va a expresar el conocimiento que tiene de las partes de su cuerpo: hombro, codo, rodilla, pecho, costillas, manos, dedos, etc. Pasamos a la praxia. La praxia es la capacidad de repetir actos motores aprendidos. Esta capacidad se puede efectuar por deficiencias del lóbulo parietal de la vía motora o por trastornos de la conciencia. La evolución del movimiento en el ser humano va a implicar una base refleja que es involuntaria y la adquisición de las destrezas por movimientos voluntarios. Partiendo de ese punto, el movimiento que se aprende se registra en la corteza parietal en forma de programas motores. Estos van a inscribir una secuencia de movimientos propios para cada habilidad manual. Es como que cada ser humano tiene una característica que va a ser el movimiento, y el movimiento lo hace propio. Entonces, una persona, de acuerdo a los movimientos que hace, puede ser reconocida por otra. Luego tenemos dentro de la misma evaluación a los pares craneales. Sabemos que en el ser humano son 12 pares craneales con numeración romana y van a estar de acuerdo al origen en la superficie basal del cerebro, de delante hacia atrás. Algunos van a estar asociados con los sistemas sensoriales, con la visión, con el olfato, con la audición y con el gusto. O también con la regulación nerviosa de la respiración y la circulación. En este caso, el fisioterapeuta examina en el control motor algunas de sus funciones. En ese caso, empezamos con el nervio olfatorio, y esta es simplemente con una pregunta, donde se le hace la pregunta al paciente si ha sentido un aumento o hipersensibilidad hacia algún olor con especificidad, o si algún olor le molesta o le agrada. En este caso, el fisioterapeuta deberá registrar la respuesta del paciente, y en caso de que sea afirmativa, precisamos la tabla del tipo de olor que le desagrada o que le agrada. Luego vamos a tener el segundo par, el nervio óptico, y el nervio óptico se lo evalúa interrogando
al paciente sobre su agudeza visual. Si el paciente utiliza gafas o lentes de contacto, el tiempo que los ha utilizado, el periodo de uso durante el día, si puede enfocar de cerca o de lejos, qué es lo que estaría causando el uso de los lentes y cosas así. Luego, esto nos va a hacer conocer la distancia promedio de contacto visual que tiene el paciente. Si debe acercarse más o tal vez debe alejarse para enfocar bien la imagen que le presentamos. Luego tenemos los nervios oculomotores, el tercero, el cuarto y el sexto, en los que se va a evaluar los movimientos oculares en general que van a estar generados por los músculos que están inervados, y estos músculos van a ser el músculo recto interno, recto externo, el superior, el inferior y los oblicuos. Los rectos interno y externo en contracción recíproca van a mover los ojos de un lado a otro. Los rectos superior e inferior van a hacer que el ojo se mueva hacia arriba y hacia abajo. Y los oblicuos van a rotar los globos oculares para mantener los campos visuales en posición vertical. Luego tenemos al quinto par, que viene a ser el nervio trigémino. Este nervio se examina con la sensibilidad superficial de la cara y se hace un examen muscular de los maceteros, donde se debe recordar que son 3 las ramas de este nervio, cada una para cada porción de la cara que corresponde. Puede ser la región superior, la media o la inferior. Luego tenemos el nervio facial. El nervio facial, que viene a ser el séptimo par craneal, se va a evaluar comprometiendo la mímica facial y se explora, en este caso, la fuerza de todos los músculos faciales. Luego tenemos el nervio trigémino, evaluando, estoy repitiendo, la musculatura de los maceteros. Tenemos el nervio auditivo. En este se evalúa, en el caso de que el paciente esté acompañado, es importante que se pueda percibir si con el tono de voz que empleamos o que acompaña o que emplea el acompañante, el paciente lo escucha. Es lo primero que debemos determinar. Luego, si el paciente asiste solo, es necesario identificar el tono de voz adecuado que debe usar el paciente, el fisioterapeuta, para ser escuchado por el paciente. Luego tenemos al nervio glosofaringio. El glosofaringio viene a ser el noveno par craneal. Cuando en la entrevista se pregunta sobre el estilo de vida y los hábitos alimenticios, esto se pregunta directamente al paciente. Si es que presenta dificultades para la deglución de alimentos o no, o si hay dolor o alguna otra molestia asociada.
La respuesta se va a registrar en la historia clínica del paciente. Tenemos el nervio vago, y el nervio vago nos da la información sobre el funcionamiento visceral y puede estar registrando en las anotaciones del examen médico. A esto se refiere la regulación cardiorrespiratoria y se puede indagar acerca de los signos vitales. Luego tenemos el nervio espinal que se aplica y se registra el resultado del examen muscular contra la gravedad de los músculos del cuerpo, básicamente del esternocleidomastoideo y del trapecio. Luego tenemos por último el nervio hipogloso, y este nervio se examina con la presencia y la asimetría del movimiento de la lengua en el paciente. Una vez realizado el examen que se requiere en cualquiera de estos pares, podemos iniciar una breve evaluación. Pasando a otro tema, hablaremos sobre la unidad funcional del sistema nervioso. En este caso, empezamos con el tono muscular. El tono muscular es la consistencia muscular que resulta de la estimulación propioceptiva, de la integridad del nervio periférico y del equilibrio entre sus centros de regulación supraespinal. Una de sus definiciones más simples del tono es aquella que reconoce como la resistencia del músculo a la elongación pasiva o al estiramiento. El músculo rara vez va a trabajar aislado, siempre está en contacto de otros músculos, así como también de lo que son las partes de una articulación. Todo esto lo realiza con toda la elegancia posible y además todo esto estará de acuerdo a la posición que el cuerpo humano se adopte para la evaluación, si es de cúbito ventral, si es de cúbito dorsal, si está de decúbito lateral. Los músculos rara vez van a trabajar aislados, por lo tanto, tienen que tener una respuesta conjunta de acuerdo a la orden o estímulo que se le dé al paciente. En cuanto al examen del tono muscular, van a existir tres formas de examinar. Primero, la inspección, la movilización y la percusión. Dentro de la movilización vamos a tener la movilización activa y la movilización pasiva. En la inspección, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a observar la actitud postural, la postura de los segmentos corporales y la simetría postural del paciente. Luego tenemos la movilización pasiva y segura. La movilización pasiva articular, como su nombre indica, pasiva, en este caso solamente el fisioterapeuta realiza el movimiento para acompañar alguna acción. El usuario, que viene a ser el paciente, debe ubicarse en una posición supina y esta es importante
para que esté relajado, lo más relajado posible. La cabeza se coloca en la línea media para controlar la interacción de los reflejos tónicos. Una vez que se inicia esta prueba o estas pruebas en su secuencia, se ayuda al paciente a ir, perdón, el paciente lo que va a hacer es relajar y solamente el fisioterapeuta realizará el movimiento del segmento evaluado. Se va a examinar el tono muscular en dirección cefalocaudal, de próximo a distal y en forma comparativa. O sea que hay que tomar en cuenta el lado izquierdo y o el lado derecho. Luego vamos a pasar a la sensibilidad. La sensibilidad va a ser otro aspecto importante, ya que la sensibilidad protege al ser humano del medio ambiente, en cuanto a la sensación interna y externa. Y esto, al ser detectado a través de varios receptores, se debe concientizar al paciente acerca de lo que está sucediendo en su cuerpo, teniendo entonces el ser humano la capacidad de la interocepción y la exterocepción, es decir, la capacidad de identificar sensaciones que provienen del interior del cuerpo como las sensaciones que vienen del exterior del cuerpo. Para ello, la exploración de la sensibilidad es cuando el fisioterapeuta debe aplicar y debe explicar al paciente qué es lo que se va a realizar, en cuánto tiempo y qué es lo que se va a emplear. En todo caso, el procedimiento que se debe seguir en cada caída debe mantener el paciente los ojos cerrados y durante todo ese tiempo se va a habilitar. En cuanto a la sensibilidad, para magnificar el estímulo, para poder excluir, en este caso al estimular o evaluar la sensibilidad de la piel, se debe retirar o se debe evitar el estímulo visual. En este caso, cuando hagamos la evaluación de la sensibilidad, también tenemos que hacer lo que viene a ser la sensibilidad dolorosa, la sensibilidad táctil y la sensibilidad térmica. En la sensibilidad dolorosa, nosotros emplearemos instrumentos como agujas, agujones, para poder estimular cualquier zona de la piel y más aún la zona que se encuentra afectada y ver si existe respuesta o sensación en el músculo del paciente. Luego tenemos la sensibilidad táctil, que es aquella que nos ayuda a discriminar las diferentes texturas y texturas, más que todo de los objetos. Vamos a mencionar, por ejemplo, cuando se menciona alguna alteración en el sistema nervioso, se aplica el sufijo normo. Hipo, hiper, para mencionar cuando se encuentra aumentado o disminuido. Tenemos hipoestesia, tenemos hiperestesia y o hipertrofia. En este caso, cualquier término es valedero.
lo mismo al evaluar la sensibilidad táctil con estímulos que generan un poco de dolor, que pueden ser agujones, pueden ser agujas, pueden ser lápices marcadores, que nos ayudan a ver una buena relación entre lo que es su organismo con el resto con el resto de su economía. En realidad, toda la evaluación del sistema nervioso va a estar basado en aquellas modificaciones que pueda sufrir de acuerdo a la patología que tiene. Puede sufrir también alguna variación, el equilibrio, los elementos sensoriales, la coordinación motriz fina, la coordinación motriz gruesa, lo que viene a ser la coordinación segmentaria, y también podemos evaluar, en todo caso, los niveles sensitivos que están numerados de acuerdo a su aparición en la misma evaluación. Pueden ser, por ejemplo, de acuerdo a su emergencia en la columna. Tenemos la cervical 2, la cervical 3. Los niveles sensitivos van a ser la protuberancia occipital o la fosa supraclavicular. Entonces, hasta aquí, por favor, realizan sus mapas esquemáticos o mapas mentales.